Hola de nuevo, estamos aquí en un capítulo más, el número 3 del libro Jesús es de Judah Smith. Es un bestseller, por si no lo sabían. Y en esta ocasión yo estoy aquí con Diego. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Vos? Todo bien, gracias a Dios. Y con Pati Sosa. Hello, Patricia. qué bueno estar con ustedes, amiguitos. Buenísimo. Y como bien dije, el día de hoy vamos a hablar de un capítulo bastante interesante y el título es Jesús es la cuestión. Y ahorita vamos a hablar por qué la cuestión. ¿Cómo les ha parecido el libro? Buenísimo, buenísimo. Es el que más me ha gustado que hemos leído, la Ala, verdad. más que la Biblia. Ala. Y los libros que hemos leído en los podcasts. Sí. Porque sí, me encanta. Yo Es muy considero chistoso. que él es bastante sincero, Sí. es demasiado expresivo y sí, sincero creo que es. Entonces Pone muchas llama la historias, atención. muchas historias del día a día, incluso creo que son más de lo que uno regularmente le pasa, porque muchos autores ponen historias, pero uno dice, no, en mi vida me va a pasar esto. En cambio, él es bien sincero y bien genuino. Todo lo que Bastante. hace y las patadas que mete también. Y empezó el capítulo con dormir. Es la prioridad. Y yo, este es mío. Real, este es mío. De aquí soy. De aquí soy. De aquí soy. ¿A ti te gusta dormir? Me encanta dormir. De hecho, sí. Si no duermo mis 8 horas diarias, tenemos problemitas. Y a mí me da risa porque él empezaba diciendo que su día empieza a las 10, creo yo. Y es un pastor y dice, imagínate, hay pastores que dicen que hay servicios de oración a las 5 de la mañana. Bueno, a las 5 ya están cambiados y todo en la iglesia. ¿Va? Y él dice, a esa hora ni el Espíritu Santo se levanta. A mí me dio risa eso. Pero creo que son diferentes formas de ser de cada uno de nosotros. Tú eres del lado de Judah. Así soy. Yo creo que Luis y yo somos más de los que van a despertar ahí al Señor a veces. Señor. De verdad. Aunque decía el libro a las 6 de la mañana. Ah, imagínate, yo todavía a las 5. Nosotros estamos en el DIV, mucha. La verdad es que... ¿Qué es el DIV? El DIV, para todos los que no conocen, es un proceso de vulnerabilidad en la que estamos pasando ahorita las chicas. Nos levantamos todas las mañanas a las 5 a compartir, a orar y a darnos seguimiento unas a otras, ¿verdad? Pero es un poquito complicado levantarnos a las 5 de la mañana más si nosotros tenemos que estar temprano en algún lugar. Yo aquí. Ahora me cambio en 10 minutos, me baño, me arreglo, hago mi desayuno en 10 minutos para poder estar en el DIV así lo más lista que pueda, pero soy de esas. O sea, si ustedes no me quieren agradable y no me quieren siguiendo a Jesús, levántenme temprano. ¿Cómo dice este dicho? Yo me levanto, ¿cómo es? ¿Amando al mundo o de buen humor? Pero no pongo las dos. Ahí está. Sí, soy Pati Sosa ahí. ¿Y por qué Jesús es la cuestión? Porque este libro, este capítulo a mí me encantó porque nos habla bastante de cómo... Bueno, hablemos un pequeño resumen de los episodios anteriores. Empezamos a hablar que Jesús es tu amigo. Jesús es gracia, ¿sí? Y ahí tuvimos la oportunidad de estar con Rolando hablando de cómo Jesús es la viva representación de la gracia. Pero hoy vamos a hablar acerca de Jesús es lo que le da o quien le da sentido a todo en la existencia, en la vida. Y a mí me encantó el resumen que hacía el autor. Tal vez ahí nos vas ayudando. Luis, vos que sos bueno. Mijo, usted que es ingeniero, ingéniese ahí un resumen de todo lo que antes tenían que hacer en la ley. ¿Te recuerdas todas las leyes que habían y cómo teníamos que cumplirlas para poder agradar a Dios? Sí, de hecho él empieza hablando eso de que no le gusta levantarse temprano, porque algunas personas le dicen, ¿cuál es tu versículo favorito? ¿Verdad? Siempre. Y él dice que, pues, no les dice, sino que les pregunta a ellos, dime cuál es el tuyo, como para querer agradarlos un poco. Porque le gustaría de repente la pregunta es, dime cuál es el versículo que no te gusta. Y empieza a mencionar unos de Proverbios donde el perezoso bien es que no coma, ¿verdad? Ajá. Y otros de dormir, que no le gustan porque a él le gusta dormir. Entonces hace la analogía porque muchas veces nosotros quebrantamos cierta parte de la ley, ¿verdad? Es decir, todos decimos que somos santos o tratamos de serlo porque hacemos lo que un cristiano promedio debería de hacer, pero prácticamente todos somos pecadores, todos somos pecadores. Entonces él lo presenta de una manera bien chistosa y me gustó bastante la vulnerabilidad y tal vez de repente nosotros damos ahí un aporte también de vulnerabilidad porque él mencionó un momento donde iba en un avión, tal vez se recuerdan, y tuvo ahí una exposición a un material pornográfico, creo que fueron como 15 segundos, menciona él, algo así, y que en ese instante se lo contó a su pareja, su esposa, creo yo, y cómo es de que la gente
piensa cómo un pastor va a decir eso. O uno al leerlo, la verdad, no mira libros donde un pastor mencione eso, sino mencionan, sí, que entonces el Señor me reveló, y todo así súper cristianoide, digamos, ¿verdad? Entonces, hace todos esos ejemplos para después hablarnos de cómo antes, en el tiempo del pueblo de Israel, cuando estuvo Jesús o antes, estaba la ley que había que cumplir. No solamente eran los 10 mandamientos, sino eran un gran listado que tenían que cumplir los israelitas, y si no, tenían que hacer un sacrificio para que Dios lo recibiera como algo agradable, porque todos fallaban en una área o en otra. Esa es como la introducción en mira, general. Ahí con lo que estás mencionando, recordemos que antes la ley tenía un montón de normas que tenían que seguir, y la ley no es como la ley que conocemos ahorita nosotros, de tenés que pagar tus impuestos o tenés que ir a cierto límite de velocidad, o las leyes normales, sino que la ley antes regía su manera de vivir. O sea, eran muchos códigos de conducta incluso que ellos tenían que vivir. Entonces, si yo quería vivir en el pueblo de Dios, o como alguien del pueblo de Dios, tenía que cumplir al pie de la letra todo. Y habían cosas que eran muy difíciles. Bueno, de hecho, la ley por sí misma era imposible de cumplir. Iba a decir casi, pero era imposible de cumplir, y por eso tenían que hacer un sacrificio una vez al año, cada cierto tiempo, para poder ser redimidos de sus fallas. Y aquí el autor nos menciona eso de, madre, tantas cosas que había que cumplir antes, y definitivamente no podíamos. No podían ellos, no podía el pueblo. Y nos pasa a veces a nosotros que queremos cumplir la ley. Queremos hacer como bien decís de, soy pastor, yo no debería estar viendo esto. ¿Sí? Queremos cumplir la ley a cabalidad al 100% y dar una imagen, entre comillas, de alguien perfecto, alguien que siempre cumple la ley, pero nos lleva el autor a decir, mira, no vas a poder. O sea, no puedes, simplemente no puedes. Y él mencionaba que a veces las personas les dicen, mira, vos hoy te mirás cansado, ¿sí? Con tal de no decirle vos, te mirás mal, sí. Te mirás cansado. Pero el pueblo de Israel vivía cansado, porque ellos no podían cumplir la ley a cabalidad. Ellos simplemente no podían hacer por medio de sus acciones todo lo que la ley decía. Y qué triste es vivir así. O sea, el autor nos lleva a ese sentimiento de, yo intento, hago, lucho, pero cuando me doy cuenta, no puedo. Y definitivamente vivir en ¿A ti no te han dicho alguna vez, mira, Lucy es cansada? Muchas, todos los días. Algo que comentar al respecto. Algo que todo que ver. Yo me pongo en los zapatos del autor, ¿va? Y realmente qué desgastante cuando me pasa seguido. Hubo un tiempo que me pasaba más seguido, que se acercaban y mira, te miras cansada. Mira, como que estás muy flaca, ¿verdad? Es que ya tengo novio. Como que, cabal, que justo coincidía. No es cierto. Quitadero de vida. Ay, no, qué mala onda. Te miras cansada, que tenés muchas ojeras, pero realmente el autor lo decía porque uno como cristiano muchas veces está agotado, está cansado de tener un estándar. Más si pueden decirlo, ¿verdad? Si son nombrados pastores, líderes referentes, líderes de grupo, equipo de trabajo, uno tiene una carga implícita, ¿verdad? Sí. Y que durísimo hablaba el libro sobre el Sermón del Monte de Jesús. Y qué grueso, mucha, porque mencionaba que de repente Jesús estaba un poquito molesto en ese momento, porque hacía alusión a los mandamientos que ya estaban en el Antiguo Testamento y diciendo, miren, ahí dice no matarás, pero no matarás, y uno, tranquilo, yo no he matado a nadie, ¿ustedes han matado a alguien? Que yo sepa. Sí, no. Una hormiguita por ahí, todo exacto. Bien, va. Pero ¿realmente alguna vez han insultado a alguien? Diego solo mataba ilusiones de corazones. Chica. Cada rato, por montones. Ay, Dios mío. Sí. Pero aparte de eso también cuentan, digo yo. Yo no sé si Jesús se los hubiera contado ahí, pero decía no matarás o no adulterarás. Y todos, no, mi amor, yo nunca te he fallado. Realmente nunca te he engañado. Pero alguna vez han visto de reojo la tienda esta de Hooters. O han visto así como el autor en un avión que tenían un video y más de algo salía ahí. Pues al final todos caemos en ese pecado, ¿verdad? Y qué duro si nosotros nos estamos dando latigazos todo el tiempo. Y no solo eso, yo me ponía a pensar, ¿saben? En las personas nuevas en la fe,
que entran y por eso es que constantemente viven diciendo, es que son unos orgullosos, son unos hipócritas todos los que están ahí adentro, porque me dicen que haga esto y realmente ellos los están haciendo. Exacto. Y todos hemos caído en eso, ¿verdad? Realmente, para los que piensan eso, no somos hipócritas. Nosotros pecamos tantísimo como se puedan imaginar, ¿verdad? Pero ¿sabes qué pasa? Que sí se ha tenido una mala imagen que tú como cristiano tenés que guardar cierto estándar. Y definitivamente cuando venimos a Cristo... Imagen. Perdón, no era estándar, era imagen. Tenemos que mantener cierta imagen, gracias. Pero cuando venimos a Cristo tenemos el entendimiento que sí debo vivir y buscar la santidad, pero yo entiendo que no es a través de mis obras, sino es a través de Cristo. Y el problema es que nosotros tal vez proyectamos al revés, y es, mira, tenés que tener buenas obras y ahí ya vas a ser alguien santo, ¿sí? Y pasa lo que tú dices, no, pero es que me exigen un montón, pero ustedes sí lo hacen, y andan haciendo todo lo que me dicen que yo no haga. Y es cuando no entendemos el verdadero evangelio. Claro. Y en cuanto a lo de cansado, me gusta y me llama la atención porque a mí me pasa. Mis ojos son expresivos. Vivo tengo cansado. unas ojeras, entonces ese es mi secreto. Vivo cansado. Como Hulk. Madrugaba demasiado y todo, entonces me decían, estás como cansado, desvelado. Y yo después me miraba, ¡a la gran! ¡Qué carota! Sí. Y eso mismo dice el autor, que prácticamente es como que si le estuvieran diciendo, estás horrible. Y me da risa que él dice que le dan ganas de decirle a la gente, también estás horrible, pero él es pastor y no puede hacerlo. Pero prácticamente es el ejemplo, la analogía aquí es de que a veces nos vemos cansados y feos porque tenemos ganas de pecar. Es que lo menciona así él, tal cual. Estoy cansado de proyectar esta imagen y decir, hoy me quiero ir de party loco hasta el suelo, romper el suelo, y de repente ya me cansé de estar otro sábado más, otro día más, haciendo mi grupo, mi célula, y llamo a la misma persona y me vuelve a poner otro pretexto, el que menos tiene sentido, que no va a ir. Y algo pareciera que no están funcionando las cosas. Solamente yo siento que ya me cansé y tengo ganas de hacer las cosas malas. Y pasa, y pasa. Sí. Pero el punto es, por supuesto, no caer. Él fue vulnerable, me encanta esa parte donde fue vulnerable de cuando estuvo expuesto a la pornografía. Pero no es que él dijo, y vieran, y pasé horas, y luego pasé meses, y me costó salir. Entonces, algo así es el punto, entender de que somos tentados, y que si de repente llegamos al punto de jugar un poco con la tentación, en ese mismo instante, a veces yo uso esa analogía también, de que si uno se cae, que esa misma caída en lo que uno está dando vueltas, que le sirva de impulso para volver de inercia para volver a levantarse. Ajá. Entonces, con base a esa cuestión de estoy cansado, quiero leerles algo que me gustó un montón. Dice, cuando Jesús prometió, yo os haré descansar, la gente ahogó un pequeño grito. Era una ráfaga de aire fresco con un ambiente reprimido por la ley, porque queremos cumplir todo, guardar esa imagen. Él dijo que Él nos hará descansar en la palabra, dice la palabra de Dios, venid a mí, los que estén cansados, y yo los haré descansar. Entonces a eso se refiere. Descanso, se puede preguntar la gente, ¿de veras? ¿Qué quiere decir? Yo creía que servir a Dios era un duro trabajo. Jesús prometió una carga fácil y un yugo ligero, una referencia al que los agricultores ponían sobre los bueyes. Es decir, de servir a Dios podemos estar cansados y decir, hoy no llegué hasta los últimos de mis fuerzas, entonces no me merezco orarle a Dios. Sí. Y es una manera distinta de ver las cosas, pero no creo que sea la correcta. Al menos yo no funciono si no descanso también mis 8 horas. Totalmente. Y esto pasa cuando nosotros creemos que tenemos que cumplir, tenemos que hacer para que Dios nos acepte. Pero cuando entendemos que el evangelio es venir a Cristo, entregarle todo y tomar su yugo, o sea, su yugo, un pequeño ejemplo a qué se refiere. Antes a los bueyes les ponían, un yugo era un pedazo de madera que unía a los dos bueyes y unía la hoz, creo que se llama el instrumento que iba arando la tierra y hacía los surcos, que hacía las líneas en donde se sembraban las semillas, ¿sí? Entonces eso pesaba mucho, pesaba un montón porque tenía una gran herramienta de metal. No era hoz, no recuerdo cómo se llama, pero era una gran cosa de metal que iba levantando la tierra y a veces había piedras, entonces pesaba muchísimo. Y el Señor
Jesús tan lindo que él buscaba la manera más práctica de explicarle a la gente, usó un ejemplo que todos entendían, el ejemplo de la agricultura. Entonces, él les decía, miren, mi yugo es fácil, o sea, mi yugo es ligero. Entonces él nos dice, mira, La carga. Si vos quieres presentarte delante de Dios con tus créditos, con tu carga, fijo, vas a salir pecador, vas a salir como alguien condenado. Pero yo, que fui perfecto, que no conocí pecado, te doy el acceso a esto y te digo, bueno, ahora presentate según mis méritos, los méritos de Jesús. Y eso es fácil. Si yo lo quiero hacer por mis fuerzas y cumplir la ley, no puedo. Va a ser muy complicado y me voy a cansar porque de verdad que uno no le dan ganas de vivir en santidad siempre. No, a uno le dan ganas de pecar, por supuesto. Todo lo contrario. Exactamente. La mayor parte del tiempo no queremos vivir en santidad. Exactamente. Y ahí es donde tenemos que venir al Señor y recordarnos, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a decidir vivir en mis fuerzas? ¿O voy a decidir tomar la carga de Jesús, que es más fácil, es más ligera? Y cuando lo entendemos, cambia nuestra perspectiva y ya no vemos el servir a Dios como lo leías. Quiere decir que yo creía que servir a Dios era un trabajo duro. Ya no es un trabajo duro. Al contrario, es como... qué alivio, ya no tengo que cumplir, ya no tengo que hacer todo lo que la gente piensa o cree que tengo que hacer, sino tengo que venir a Jesús. Claro. Venir a Jesús. Y ese es el recordatorio que tenemos que hacernos, venir a Jesús. Y en el Sermón del Monte, a mí me encantaba cuando el autor empezaba a decir, bueno, Jesús hacía un pequeño recuento de lo que Jesús decía en el Sermón del Monte, se recordarán, les han dicho tal y tal cosa, pero yo os digo esto. Jesús nos vino diciendo un montón de cosas. Y el autor mencionaba varios puntos y uno de ellos es lo que tú decías. Alguno puede que diga, mira, pues yo no he matado a nadie, O yo no he adulterado, yo honro a mi esposa. ¿Verdad que sí, mi amor? Sí. Pero solo con ver a alguien, solo con bajar en las historias de Instagram y quedarme viendo a una chava, ya estoy pecando. ¿Sí? Solamente con estar viendo a una persona que no tengo que estar viendo y quedarme viendo de una manera que no digo, ay, hoy voy a orar por esta persona, porque no es el pensamiento que tenemos, claro. Ya estoy adulterando. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a ponernos la barda más alta y a que nos demos cuenta que yo, en mis fuerzas, en mis ganas, yo no tengo ganas de seguir dándole scroll, sino yo quiero quedarme viendo el video. Claro. Como lo mencionaba, yo quiero seguir consumiendo pornografía, quiero seguir en mis vicios, quiero seguir mintiendo, quiero seguir en el chisme, quiero seguir en la espiral que tengo descendente, pero con Jesús no. Y eso es lo bonito del Evangelio. Y eso es lo bonito de entender que Jesús es la cuestión. Yo les quiero contar algo que me pasó la semana pasada. Hablando de este tema. Estaba yo desayunando con una amiga. Justo nos dieron un tiempito libre y fuimos a desayunar, ¿verdad? Estábamos en un restaurante donde había mucha gente. Todas las mesas había gente. Y justo a la par había un lugar donde había jardín y más mesas. Y había un hombre mayor, ¿verdad? Y estaba con su teléfono. Yo estaba comiendo y me llamó la atención que cuando volteé a ver, estaba scrolleando fotografías pornográficas, ¿verdad? Y la seguí. Y yo estaba, pero así impresionada de cómo no le importaba estar en público y hacer eso. Pero ¿saben algo? Yo realmente estaba comiendo con mi amiga y yo le decía, mira, ¿qué está haciendo? Que no sé qué. Una amiga que realmente no es ni siquiera nueva en la fe, porque no conoce el amor de Dios. Y lo único que tiene cerca, que es el reflejo de Jesús, soy yo. Y en ese instante, yo me quería poner a llorar. Y yo le dije, mira, no sabemos por lo que está pasando. Realmente no sabemos si realmente tiene problemas, si ese es su vicio, ¿verdad? Cada uno tiene sus problemas, sus vicios. Sí. Mira, y entonces le empecé a contar de mis vicios, de mis problemas. Y realmente el único que me pudo sacar de esto fue Dios, le digo yo. No hay otra solución. Y no podemos andar, el autor lo dice, como cristianos estreñidos. Se lo leyeron. Sí. Me encantó esa parte porque tenemos cara de cristianos estreñidos. ¿Han visto una persona? Sí, como Luis, por favor, enfóquenlo. Si solo están escuchándolo, vayan a YouTube ahorita. No. Mírenlo. Pero así dice el autor. Si ustedes van a andar como cristianos estreñidos, como que se van a poner inauditos por algo que alguien más haga. Si ustedes van a estar latigándose por todo lo malo que hacen todo el tiempo, ¿saben qué? Mejor ni siquiera digan que son cristianos. Sí. Mejor ni siquiera hablen de Dios en la misma oración, pues, ¿para qué lo van a hacer? Sí. Van a dar un mal enfoque del evangelio a las demás personas. Me encantó esa parte y recordé de esa anécdota que les quería contar. Y muchas veces nosotros mismos somos los que hacemos leña del árbol caído. En vez de abrazar a las personas que están, como decís, nuevos en la fe, o los que ya llevan bastante tiempo, que también deberían de ser más maduros, entre nosotros muchas veces no nos cuidamos en comunidad.
A veces vemos, mira aquel, y se la lleva, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de no ser los que acusan y tampoco ser de los que se lo llevan. Porque todos podemos caer. A veces juzgamos bastante, como bien decías, al que tiene ese vicio de la inmoralidad sexual y de repente es sabido. Porque es más obvia, ¿verdad? Es obvio, porque las chicas parece que llevan secretos, pero no, todos se cuentan entre ellas. Entonces al final saben todas las chicas quién es el perruno que les ha intentado caer casi que a la mayoría o a media iglesia. Entonces él está como expuesto. O al revés también, con una chica, mira, es que ya no es muy difícil convencerla. Y queda expuesta. Igual con todo ese tipo de pecados de esa inmoralidad sexual, con algún vicio, con bailar. Pero al final tenemos cara de estreñidos, porque algunos a lo mejor hemos dejado todo eso, pero hay cosas que no se ven, que nos hacen tener esa cara de quiero pecar. Contestarle a alguien en la calle, ese chisme que ya no lo aguanto, es que pareciera que fuera broma, pero el chisme es demasiado delicado. Claro. Por un chisme puede dividir las iglesias, hacer que gente caiga, hacer la dignidad de alguien por los suelos, humillar a alguien y mentir de una manera muy, muy, muy distinta. Entonces, el punto es de que todos sepamos de que podemos caer, que estamos vulnerables, pero por eso mismo saber que Jesús es la cuestión. Es decir, Jesús es el punto, Jesús es el objetivo. Toda la ley se centra en apuntar a Jesús. Claro. Y si entendemos que la ley es apuntar a Jesús, yo voy a ser bueno desde adentro, como dijo Jesús, que Él es manso y humilde de corazón. No querer seguir al pie de la letra todo lo que... ¿Sabes qué pasa? Que como lo estaban diciendo, yo juzgo a las personas que pecan diferente que yo. Así de sencillo. Porque todos pecamos. Por cuanto todos, dice la Biblia, pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por mí. Quiere decir que yo también peco. Yo también he pecado. Y seguramente lo voy a hacer, no sin querer, porque ahora ya no somos esclavos del pecado. Esa es una gran diferencia. Pero como alguien peca de una manera distinta, entonces ahí ya voy a señalar. Y mira cómo es posible. Cuando alguien comete un error dentro de la iglesia y tiene algún puesto de exposición, rápido lo señalamos. ¿Y cómo puede ser posible que esta persona haga esto, esto y aquello? Y voy a hacer un paréntesis, no estoy justificando el pecado que muchos pueden estar haciendo conscientemente, constantemente. No es ninguna justificación. Aquí al contrario es hacer una pausa y evaluar, ¿será que yo estoy juzgando a aquel que está pecando de una manera diferente que yo? ¿Será que lo sigo haciendo? Y otra es, definitivamente no voy a poder cumplir todo, sino voy a acercarme a Jesús y por medio de Jesús voy a poder cambiar mi cara de estreñido que tengo muchas veces. Cuando veo a alguien que peca diferente, me indigno, ¿sí? O cuando intento vivir de una manera, cumpliendo las normas, haciendo las cosas bien, me indigno y no puedo. Entonces aquí es mantenerme balanceado. Jesús me da la oportunidad de hacerlo. Y cuando alguien falla, entonces tengo misericordia con esta persona y entiendo que también está pasando por pruebas y entender que Jesús es la cuestión para mí y para los demás. Claro. No solo para mí y no solo para los demás, sino para todo el mundo. Y ahí encuentro esperanza, ahí encuentro consuelo. Dijo Jesús siempre en el Sermón del Monte, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Y saben, esto puede ser bien chocante, claro. ¿Cómo voy a ser perfecto si a duras penas puedo con mi vida? Y aquí, cuando entendemos esto, yo nunca voy a poder hacerlo. Exacto, ese es el punto. Pero por medio de Jesús sí. Si nos acercamos a Dios por medio de Jesús, sí. Yo en mis fuerzas no, pero por medio de Cristo sí. Y al final la santidad no es que no le tengamos que poner atención, porque tenemos que buscar la santidad. Sí. Pero realmente tenemos que enfocarnos más en Jesús que en la santidad. Y al final eso es como cuando ustedes van corriendo una carrera. Hace poquito corrí apenas 5 kilómetros, pero yo sentí que agarré una cosita de agua de una marca que no me recuerdo cuál era, de hidratante. Y yo iba con mi agüita en la mano y no la soltaba. Todo el camino me pasé, creo que los últimos 3 kilómetros con el agüita en la mano. Y al final me la tomé. Y ese traguito delicioso se sintió perfecto. Sí. Es eso que nos da tranquilidad de saber, Jesús ya pagó por esto. Me equivoqué, pero vamos a darle, vamos a continuar, va. La verdad que es un poquito aliviante, no sé para ustedes, pero
sí soy de las que algunas veces si peco me estoy latigando constantemente y estoy pidiendo perdón y siento que no es totalmente sincero, entonces me alejo y mejor me escondo porque me da pena. Y ahora justo en este proceso que estamos pasando de vulnerabilidad con nuestras pastoras, que tenemos que abrirnos totalmente y contarle todo, yo siento un alivio, pero es una cosa deliciosa poder sacar todo y decir, ay, yo sé que ahora que lo conté y soy vulnerable con alguien que me puede guiar un poco mejor, Jesús me ama, Jesús ya estuvo ahí por mí, Él ya pagó ese precio que yo me ando cargando. Y con esa suavidad y con esa ligereza que cargo, puedo ayudar a otras personas mucho más sencillo. Mateo 11:28 reafirma lo que dices. Y Jesús les decía, estás cansado, mira, llevas una carga muy pesada, vengan a mí y yo os haré descansar porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Imagínate qué chilero entender eso de, bueno, tengo que presentarme delante de Dios, pero tengo una gran maleta de pecados, de cargas. Bueno, mejor voy primero a Jesús, Él aligera mi carga, ya quito todo el pecado, ya me puedo presentar delante del Padre. Cuando cambio mi forma de pensar y no intento hacer buenas obras primero para venir al Padre, sino vengo al Padre porque aquí encuentro perdón, creo que hemos entendido una gran parte del Evangelio y nos da más tranquilidad. Bueno, y para aportar, yo muchas veces trato de ser como genuino. Mi rostro dice mucho cómo me siento. A veces he tenido problemas porque, perdón, digo lo que pienso, no trato de ser grosero, no lo soy, pero a veces digo lo que pasa por mi mente, ¿verdad? Y se me olvida que a veces tenemos que ser diplomáticos, a veces tenemos que tener tacto con algún tipo de persona o decirlo de una manera distinta también, ¿verdad? Ponernos más en los pies de las personas. ¿Y a qué voy con esto? Me pasa lo mismo cuando yo tengo mis conversaciones diarias con el Señor. Señor, mira, esto me está atrayendo demasiado. Señor, no entiendo por qué mi carne quiere esto. Y le digo, Señor, me está pasando, quiero hacerlo, Padre, quiero. Ayúdame a entender, mi mente no entiende, pero ayúdame tú, yo no puedo. Y es una constante lucha entre mis pensamientos y decirle al Señor, Padre, libérame, yo ahorita quiero hacer esto. Y entonces lo asemejo con lo que dice el libro, porque muchas veces queremos cumplir al pie de la letra, hacer esto, tenés que leer esto específicamente, a esta hora, esta cantidad, y a veces el Señor quiere ver nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que Él discierne las intenciones del corazón. Entonces me da risa que como yo doy clases, casi que cualquier ejemplo se puede comparar con o hacer la comparación, más bien dicho, con algo del amor, ¿verdad? Como los muchachos están en la mera edad, siempre rápido ahí se ponen atención y se ríen, ¿va? Ajá. Entonces sí, aquí no está de más. Es como que si alguien venga y quiera con una chica, ¿verdad? Quiera conquistarla, entonces él medio escuchó que se entrega peluches y rosas, y el cartel y la cartulina, ¿va? O no. Entonces salen de clases y él está con la cartulina, el peluche, las rosas, porque piensa que así tiene que ser. La chica lo ve de lejos, me estaba hablando mucho, pues me voy a esconder, ¿va? Y no sale, soldado por ejemplo. Caído. Porque y otro soldado caído. O de repente si lo hace con buenas intenciones, ahora es cuando, mira, es que me gusta, es un ejemplo, que ahora lo hacen por WhatsApp. Por favor, varones, no hagamos eso. Entonces, una chica que tiene su corazón escondido en Dios, no va a dejar que alguien necesariamente tan fácil por WhatsApp, ya te tengo. ¿A qué voy yo? Una chica fácilmente, o un chico igual, ¿verdad? Saben las intenciones de la otra persona cuando quiere algo más. Si es sincero, si en realidad está haciendo todo lo que esté en sus manos para conquistar su corazón. Claro. ¿Cuánto más Dios? Entonces Él sabe si cuando nos levantamos de madrugada lo hacemos de corazón. Sí. Él sabe cuando luchamos con el pecado lo estamos haciendo de todo corazón. Claro. No estoy diciendo que no hay que hacerlo, porque en ese intento muchas veces es que el Señor transforma nuestro corazón para que lo hagamos totalmente dispuestos a cambiar. Y sabes que va de la mano con lo que mencionaba Pati, que cuando hacemos la santidad, esto lo pone el autor, un fin en sí misma, nos hemos equivocado de rumbo. Cuando
yo busco la santidad y no a Dios, Ujú. que me da la santidad, Dios conoce si estoy buscando sus bendiciones. Claro. Dios sabe si estoy buscando, bueno, a mí me han contado que si diezmo me van a bendecir. Uf. Sí. A mí me han contado que si voy a la iglesia, el Señor va a hacer esto. Dios, Ujú. Dios discierne nuestro corazón y Claro. Él sabe. Entonces, si yo no estoy haciendo las cosas bien, si yo no busco a Dios, al Dios que me da la santidad, voy por un mal camino. Ujú. ¿Sí? Tal vez tengo buenas intenciones, pero no estoy enfocado. Ujú. El asunto aquí es ir a Dios, Claro. ver a Jesús, que Jesús sea el centro, que Dios sea lo que yo busque, para que después mi mente cambie y soy renovado y luego viene la renovación de mi mente y puedo entender las cosas de una manera distinta. Ujú. Y es que muchas veces nos creemos indignos de venir delante de Dios. Pero aquí la pregunta es, ¿cuándo fuimos dignos? Ujú. Nunca. Claro. Nunca. Todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Vivíamos en pecado cuando Ujú. Cristo vino. Después fue que pudimos conocer el perdón por medio de Jesús. Y eso es lo que pasa. Y este es igual un refresco para nosotros el entender. Es que pequé. Hoy no voy a predicar. Hoy no voy a cantar. Hoy no voy a hacer esto. Porque soy indigno. Pero es que nunca fuimos dignos. Nunca. Ujú. Cuando lo entendemos, cambia nuestra forma de conocer a Dios, de ver a Dios, no como el que está adelante, está sentado en su trono viendo, pecó, quítale todo, destituido de la gloria de Dios. Ujú. No, ya lo veo como un padre amoroso, Claro. que cuando peco me dice, mijo, aquí estoy, ¿sí? Ujú. Por medio de Jesús, sos santo. Ujú. Y esto me lleva también a una frase que a mí me voló la cabeza de este libro y se las voy a leer tal cual. Dice, cuando Dios me contempla, afirma, este hombre es justo. Ujú. A la madre, yo lo vi. Yo no soy justo, Señor. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero cuando entiendo que Dios me ve a través del sacrificio de Jesús, Ujú. yo soy justo. Claro. Ya no son mis pecados, no son todas las cosas malas que hay en mí, sino puedo tener la tranquilidad, la certeza que Dios me ve como un hombre justo. ¿Cómo puedo estar seguro de mi salvación? La palabra dice que el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu de la salvación. Ujú. Cuando yo estoy en eso de, Señor, ¿será que sí? Le puedo pedir al Espíritu Santo que le hable a mi espíritu, tener la tranquilidad que para Dios yo soy un hombre justo. Ujú. Ya no soy el hombre pecador, soy alguien justo. Bueno, no sé ustedes, yo lo veo y es como, la madre, Señor, gracias. ¿Qué hice para merecerlo? Nada, Ujú. nada. Pude haber hecho todas las obras del mundo, pero aún así no se comparan con todas las cosas malas y no se compara con el sacrificio de Jesús en la cruz. Y el autor con su pecado, ese mismo día que pecó, fue a predicar sobre su pecado. Ujú. Ahí de verdad se hace viva la palabra que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Y es inmediato. Agarra tu pecado, tan fácil. Agarra tu pecado y úsalo. Que Dios se perfeccione en eso. ¿Va? Ujú. Es chilerísimo y no, nada basta. No basta creerse uno súper santo, súper Spider-Man. Que a Diego le gusta Spider-Man. No basta y podemos introducir a través de esto la siguiente parte del capítulo que habla sobre Eclesiastés, que habla de Salomón. Buenísimo. El libro turbio. Me encantó. A mí me encanta. A Diego nos habla mucho en el grupo sobre Salomón y lo hemos mencionado varias veces y al platicar sobre que era el hombre que tenía todo, seguramente me da risa porque habla el autor, tenía tantas mujeres. ¿Se imaginan el hombre tan sabio para tener tantas suegras? Y me Para pongo saber a pensar, manejarlas, ajá. para poder manejarlas a todas. Ese hombre tenía todo. Seguramente tenía el amor de Dios palpable, pleno y así. Te le dio todo lo que un hombre pudiera desear, ¿verdad? Ujú. ¿Qué hubieran hecho ustedes si fueran Salomón? Uy. No sé, no soy Ni sabio idea. para contestar eso. No soy tan sabio para Tan Sí. sabio para saber qué hacer. Pero en relación a lo que decías anteriormente de que él fue a predicar luego de que Ujú. le pasó esa situación, ¿verdad? Muchas veces nosotros no confesamos nuestro pecado por lo que estábamos hablando antes, por Ujú. cuidar una imagen. Claro. Sí. ¿Por qué no confesamos? Sí. Caí en esto. ¿Qué va a decir mi pastor? ¿Qué va a decir mi amigo? Por eso lo hacemos. Ujú. Porque queremos cuidar esa imagen de fariseo, pues, Sí. porque al final todos pecamos. Ujú. No queremos mostrarnos, ahí sí que desnudar nuestra alma de que Ujú. nosotros fallamos. Queremos mostrar de que somos personas rectas, Ujú. de que cumplimos con tal o cual situación. Ujú. Entonces, a mí se me venía ahorita a la mente en relación a eso, porque cabal cuando mencionaste a Salomón, yo dije, me vino la vida así en 2 segundos, porque recuerdo cuando yo empecé a
a estar o a intentar estar muy bien en los caminos de Dios, no solamente ir a la iglesia porque me llevaban, yo le pedía 3 cosas al Señor. Ahí ya empiezo a confesarles, a contarles cosas mías. Bien, le pedía, bueno, 2 o 3 eran, 3. Amor, ¿verdad? Amor por la gente, porque antes yo no me preocupaba por nadie. Yo y los demás hay que se vean, ¿va? Ahí te ves. Dominio propio y sabiduría. Y sigo pidiéndoselo, ¿verdad? Ahí sí que como Salomón. ¿Por qué? Porque él supo tomar las decisiones correctas. Sabiduría es saber qué es lo correcto y hacerlo. Y entonces, eso rapidísimo, me trajo a memoria cómo yo antes trataba de cambiar con mis fuerzas. De repente ustedes tienen una historia ahorita similar y no podían, porque la cuestión era Jesús. Y yo no lo había entendido. Sí. Yo pensaba que tenía que ir a la iglesia y me recuerdo que mi mamá intentó vestirnos una vez, Diego ni se recuerda, estaba más pequeño, así con traje, porque a los niños de la iglesia los llevaban así bien vestiditos, nosotros con playera y como fuera. Y yo pensaba que tenía que estar solamente sentado porque crecí en una iglesia de denominación santidad, así como, llamémosle un poco más tranquila, no tan pentecostales, ¿verdad? Y tenía todos esos pensamientos y me empecé a desviar en un montón de cosas, pero una específica que era decir las malas palabras que me encantaba. Perdón, Señor, pero ya te dije. Me encantaba decir chistes malcriados, pero me daba mucha risa, ¿verdad? De hecho, a veces me da risa, perdóname, Señor. Pero no podía dejar... No podía dejar las malas palabras, cabalmente como a los 17 años. No podía dejar las malas palabras. Y hacíamos una apuesta con los amigos. Va, pues, el próximo que diga mala palabra, manada. Ajá. Entonces, sí, vos, y fíjate que esta... Pa, la otra mala palabra, ¿va? Cuando recibías el cuentazo. Doble, toma. Y otra, no. Y así un montón de cosas. Y lo intentaba con mis fuerzas. No, mira, mamá o alguien, miren, si digo malas palabras, regáñenme. Y a todo les daba permiso. Intenté un montón de maneras, ¿verdad? Y también, por supuesto, leer más, etcétera, que no está mal. De repente, como les decía, eso es el proceso que Dios me llevó para poder conocer a Jesús. Luego tuve un encuentro con Jesús. Y yo ahí entendí que la cuestión era Jesús. Sí. No son las reglas. Entonces yo por amor cambié. No por el látigo, no por la consecuencia de lo malo, no por la recompensa de lo bueno, por amor a Jesús. Yo entendí, como que mis ojos fueron abiertos y yo dije, no es solamente por cumplir algo, yo lo hago por amor. Y así un montón de otras cosas. No sé si ustedes tienen un ejemplo similar donde lo intentaban con sus fuerzas, pero... Y es que ese es el asunto, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por el proceso de no puedo dejar este vicio, no puedo dejar este pecado, no puedo dejar... Incluso no puedo dejar a esta persona. No puedo dejar a ver a mis papás como mi Dios, ¿sí? Fuerte. No puedo dejar esta iglesia en donde crecí. Y es que ahorita que lo mencionaba se me venía a la mente dos grandes tipos de personas. Ponele, están los que tenemos la oportunidad de liderar. ¿Cómo vamos nosotros a reaccionar cuando alguien peque? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a ser las personas que juzguen o que abracen? ¿Sí? Y yo, ¿cómo voy a reaccionar? ¿O cómo voy a afrontar el pecado? Ajá, si me voy a quedar igual así como, ay, pobrecito de mí, es que ustedes no saben cómo sufro. O voy a tener una convicción de verdad, de decir, bueno, ya no más. Voy a buscar a Jesús. Y creo que cuando entendemos eso, que Jesús es el centro, Jesús es la cuestión, Jesús es quien cambia, quien salva, quien perfecciona, quien nos permite llegar al Padre, cambia nuestra forma de hacer las cosas, de ser iglesia. Tenemos que abrazar a Jesús y ponerlo al centro. Y esto me lleva al siguiente capítulo que tú decías, de cómo Jesús es la cuestión y no yo. Recordemos que esta es la historia de Dios. Nosotros vivimos en la historia de Dios y en algún momento pues aparezco aquí o aparezco allá, pero esta no es mi historia. La cosa es que no es mi historia, pero nosotros muchas veces hemos querido vivirlo como mi historia. Esta es la historia de Diego Aguilar y cómo le fue bien en la vida. O cómo, no, la historia de Dios Todopoderoso. En algunos momentos aparezco, el Señor me permite servir aquí, hacer esto, pasar por tribulaciones para poder acercarme más a Él. Y cuando yo entiendo que es la historia del Señor, yo empiezo a tener un verdadero contentamiento en la vida. El rey Salomón, cuando escribe Eclesiastés, él en resumen dice,
voy a experimentar todas las cosas buenas de la vida y voy a ver qué es lo mejor. Se dio a la sabiduría y dijo, no, todo es vanidad. Se dio a la ignorancia y dijo, no. Se dio a los placeres de la vida con las mujeres, a duras penas tuvo 1000, y dijo, no, esto no me complace. Y así se dio a todo. Y él dejó algunas enseñanzas muy, muy interesantes. Y al final, él dice, miren, lo que importa de verdad es que el hombre trabaje, disfrute de su trabajo y que Dios sea su centro. Y si yo, lo voy a leer igual, tal cual lo tiene el libro, si nosotros no somos felices con los ingresos que tenemos, con nuestro trabajo o con nuestro estado marital, jamás lo vamos a estar. Si no tengo verdadero contentamiento en esta etapa de mi vida, nunca voy a ser feliz. Puedo tener más, pero siempre voy a querer más. Siempre voy a querer otro carro, siempre voy a querer otra casa, siempre voy a querer otra esposa más joven, siempre voy a querer otro esposo con más dinero, siempre voy a querer, y así pongámosle el nombre que queramos. Siempre voy a querer a alguien más, siempre voy a querer tener la iglesia más grande, ir a la iglesia más grande, ir a la iglesia en donde las luces sean más bonitas, siempre voy a querer más. Pero si yo entiendo que Dios es el centro, todo se trata de Dios y nosotros aportando a la historia de Dios, empiezo a tener un verdadero contentamiento. Salomón se dio cuenta, irónicamente, que el sentido de la vida no se encuentra en esta vida, sino se encuentra fuera de ella. No se encuentra en el dinero, no se encuentra en títulos, no se encuentra en nada, se encuentra en Dios. El verdadero sentido nosotros lo vamos a entender o lo vamos a encontrar cuando comprendamos quién es Dios y todo lo que vamos a obtener de Él. Claro. Y al final la inteligencia, el placer, la sabiduría, hasta los dones que tengamos, que creamos que vivimos de eso, no es suficiente. Yo tiendo a caer mucho en esa fatiga. No sé si a ustedes les pasa, pero digo, bueno, cuando sea fin de año ya voy a ser feliz. Cuando llegue a culminar esta etapa de mi vida, voy a ser feliz. Cuando empiece esta etapa de mi vida, ya voy a ser feliz. Y el experimento vivo, humano de Salomón, no. O sea, te das cuenta que no es así. Es increíble. Y abro mucho los ojos. Pero realmente me emociona y me apasiona este tema porque lo vivo día a día. Lucho mucho con decir, ¿saben? Cuando termine de estudiar, voy a ser feliz. Ese momento voy a ser feliz. Cuando pueda trabajar todos los días, voy a ser feliz. ¿Saben? Cuando tenga un lugar propio, voy a ser feliz. Realmente no es así. Claro. No es así, ¿verdad? Es en Dios. Y yo voy a terminar mi participación de este punto con esta frase del autor que dice, cuando estamos sobrecogidos ante Jesús, es asombroso ver lo poco complicado que puede ser el matrimonio, o llevar nuestro negocio, o ser papá, o ser líder, o ser pastor, o ser estudiante. Cuando yo dejo que Jesús sea el centro, que Jesús me abrace, de verdad que ya no digo, ¡ala, qué complicado esto!, sino Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, me acerco a Él. Jesús, ya no aguanto en el trabajo. Yo recuerdo que en una temporada del trabajo yo le decía a mi esposa, mira, a mí esto me sobrepasa, yo no puedo, no sé cómo hacerlo. Y no podía, no sabía, pero venía al Señor y el Señor me daba ideas. Yo no sabía ni cómo se me ocurrían ciertas ideas. Había momentos en donde simplemente no había solución y venía el Señor y el Señor me daba soluciones. Y así en diferentes situaciones de mi vida. Yo digo, esto a mí me sobrepasa. Yo, de verdad, créanme, yo no sé cómo ser un buen esposo. No lo sé. No sé cómo amar mejor a mi esposa. Pero vengo delante del Padre y digo, ¿qué dijo Jesús? Bueno, ¿qué dijo Dios en la Biblia? Maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a su iglesia. ¿Cómo? Muriendo por ella. Entonces tengo que morir a mí para amar mejor a mi esposa. Yo no sé cómo ser papá. Pero entonces, ¿qué hago? Voy y veo en la Biblia que dice acerca de cómo Dios es un buen padre y empiezo. Y cuando entiendo eso, mi vida cambia. Y ya no veo todo como una carga y es que esto es demasiado difícil, sino en Jesús es mejor, es más fácil. Y yo en lo personal, créanme, quiero abrazar esa realidad. Yo no quiero vivir, no, es que ya no puedo en el trabajo, ya no puedo en la U, sino descansar en Jesús. Qué bonito es poder descansar y decir, bueno, Señor, he pecado, tengo estas fallas, aquí está mi currículum malo, ¿sí? Prefiero venir y presentártelo todo y decir, veme a través de Jesús,
que ya no me vas a ver con mi currículum, sino me vas a ver como alguien justo. Y adicional a eso, tu yugo es fácil, tu carga es ligera. Y adicional a eso, puedo ser hijo. Y adicional a eso, tengo un montón de beneficios cuando me acerco al Señor y cuando pongo a Dios en el centro. Y yo me saco del centro de la ecuación. Bueno, tal vez para el último aporte, al final, como preguntándonos cuál es el sentido de la vida entonces. Realmente, no sé si ustedes se lo han preguntado, pero el sentido de la vida, al final, es estar en un camino junto a Jesús, ¿verdad? Y realmente saber que Jesús es la respuesta, Él tiene que ser el centro, no querer aparentar lo que no somos al final, intentar mostrar ese amor de Jesús. Me pasó muchas veces que yo veía a la gente sufriendo por seguir a Jesús, sufría y sufría, yo decía, yo no quiero eso, y eso que nací en cuna cristiana, ¿verdad? Ajá. Pero yo no quiero eso, la gente perdiendo sus trabajos por el evangelio, yo no quiero eso. Pero realmente el sentido de la vida está en tener un caminar con Jesús, ¿verdad? Sí, la cuestión de Jesús. Jesús vino a mostrarnos simplicidad, no vino a mostrarnos cómo vivir en riqueza. Decía las parábolas para que le entendiera cualquier persona. Abrazaba al enfermo, tocaba al leproso, levantaba al caído. Y eso es lo que tenemos que hacer. Más simplicidad. Menos aparentar, Claro. menos imagen que cuidar, sino más soltar el corazón y ser más como Jesús, el varón perfecto que no pecó, fue tentado en todo, pero aún salió victorioso. Yo sé que con la ayuda de Dios se puede. Jesús es la solución a todos nuestros problemas. Así que gracias por estar aquí, muchachos, Diego y Pati. Gracias a ustedes también por estar. Nos vemos en el siguiente capítulo y recuerden, Jesús es la cuestión. Chau. Nos vemos. Hasta la próxima.